este caso es la psicóloga Cristina Polo Sevilla, es psicóloga general sanitaria, es experta en intervención en emergencias y catástrofes, es supervisora en el IPSE. IPSE es, pues, ¿no? Es una organización de intervención especializada. Gracias a usted, Rubén, por la presentación. Muchas gracias a todos. Buenos días para Perú, buenos días aquí, buenas tardes aquí en España. Agradecer a la sociedad y también en especial a José Castro por la posibilidad de participar en estas importantes en estas conferencias, y también, por supuesto, a Fernando Muñoz, también, como bien ha dicho José, por servir como nexo de unión entre nosotros. Voy a compartirles la presentación. Confírmeme, por favor, que se ve correcto, se ve bien. Perfecta. Se ve correctamente. Fenomenal. Correcto. Pues en esta primera ponencia vamos a hablar un poco de una contextualización sobre el duelo. Los temas que vamos a abordar, por un lado, bueno, pues de manera genérica una definición sobre el duelo, la definición psicológica y aspectos generales del duelo. Posteriormente, las manifestaciones más comunes que podemos encontrar en un proceso de duelo, los factores de vulnerabilidad y protectores en el desarrollo del duelo, las fases y los tipos de duelo, las clasificaciones diagnósticas en base al DSM-5 y a la CIE-11, y también hablaremos de la escala Nash, también con el objetivo de enlazar a la ponencia de mi compañera Pilar Castelao. Hablaremos también brevemente de otros procesos de interés y actualización en procesos de duelo, y finalmente hablaremos de unas conclusiones. Comenzando con el primer apartado, con el punto 1 del índice. Cuando hablamos de duelo, hay diversas, como pueden ver, y ahí, según los autores, pues podemos encontrar tantas manifestaciones y tantas definiciones de duelo como autores, pero algunas de ellas que considero de especial relevancia. Por ejemplo, hay quien dice que es dolor emocional que se experimenta tras haber perdido a alguien o algo significativo en nuestras vidas. Una reacción adaptativa natural ante cualquier tipo de pérdida, aunque suele ser más intenso tras el fallecimiento de un ser querido. Es un acontecimiento vital estresante, eso es muy relevante, de primera magnitud. Un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona con la que el sujeto estaba vinculado afectivamente. Una reacción psicológica natural en el ser humano, o un conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos y comportamientos que aparecen tras la muerte de un ser querido. De las distintas definiciones que se han dado a lo largo de los años por distintos autores, encontramos algo en común. Se trata de una reacción normal, de una reacción natural y que surge tras la pérdida de un ser querido. Es como los puntos en común que podemos encontrar. Cuando hablamos de ser querido, también es importante matizar que incluimos también el fallecimiento incluso de mascotas, ¿no? En este contexto también se podría hablar, pues, de duelo por la pérdida de una extremidad, de una función, de un empleo, de una pareja. No únicamente queda restringido al fallecimiento de un ser querido, que es a lo que todos pensamos cuando hablamos de duelo, sino que también puede estar englobado todo lo que acabamos de comentar. El término duelo viene de la palabra en latín dolus, que significa dolor. Y en este punto es importante diferenciar entre tres conceptos: luto, dolor y aflicción. El luto es la manifestación social de la pérdida. Cuando vamos con una vestimenta negra, mantener las puertas de la casa cerrada, pues también tiene un gran componente cultural. Por otro lado, hablamos del dolor, que es la tristeza que se siente durante el duelo y que se manifiesta de distintas maneras que veremos a continuación. Y por último, la aflicción, que es esa sensación de abatimiento, de no poder más, y que incluso puede manifestarse también con sintomatología física. Notamos un malestar físico. Pero también es importante tener en cuenta que es un proceso normal y que no implica la presencia de sintomatología patológica. El duelo de por sí es un proceso normal y de hecho debemos evitar el patologizar el duelo. Ya veremos otros tipos de duelo, pero el duelo por sí tenemos que tener en cuenta que es un proceso normal. Una definición de Montoya que me gusta especialmente dice que en ninguna situación como en el duelo el dolor producido es total.
hay un dolor biológico, porque duele el cuerpo, hay un dolor psicológico, duele la personalidad y la forma de ser, hay un dolor social, ¿no? Duele la sociedad, nos duele todo lo que vemos a nuestro alrededor, hay un dolor familiar, porque sentimos el dolor de los demás, espiritual, en el que este sentimiento de nos duele el alma, la pérdida de un ser querido también duele en el pasado, en el presente y en el futuro especialmente. Toda la vida es un conjunto, duele. Creo que es una definición que abarca mucho todos los componentes y todos los ámbitos en los que influye el dolor por el fallecimiento de un ser querido, en este caso concreto, ¿no? Que nos vamos a centrar en este tipo de duelo. En relación a los aspectos generales, y para explicar aquellos elementos, ¿no? que son los que hacen que sea diferente las relaciones de duelo entre unos y otros, pues hablamos del nivel de apego con el ser querido, el tipo de relación con el fallecido, también aspectos relacionados con el deudo, pues la personalidad, si hay antecedentes médicos o psicológicos, influyen mucho en la manera en el que asimilamos este duelo. También la participación en los cuidados del fallecido, que se haya explicado el proceso en la enfermedad, que sea algo esperado, que la persona haya podido despedirse, tiene mucha relación también con el procesamiento del duelo. También, y relacionado con lo que acabamos de ver, cuando se trata de un fallecimiento por enfermedad, se da lo que se conoce como aflicción anticipatoria. Ya empezamos a experimentar ciertos componentes que hemos visto anteriormente, que veremos desarrollados con posterioridad en el caso de una enfermedad, previo incluso al fallecimiento. También influye mucho el apoyo social y familiar. No es lo mismo la vivencia de un duelo en el ámbito rural que en el ámbito urbano, en el que en el ámbito rural es más fácil por la presencia de un mayor apoyo social, los seres queridos normal es que estén más cercanos, los vecinos, no es una relación igual la que hay con los vecinos en el ámbito rural que en el ámbito urbano, y todo ello, bueno, como sabemos, pues el apoyo social y familiar lo que nos aporta es una liberación de serotonina, que lo que hace es, bueno, pues que sintamos pues este dolor en cierta medida apaciguado. Luego también, por supuesto, la capacidad de comunicación y la expresión de los sentimientos. Ayuda el expresar cómo nos sentimos, pues explica que algunos lo viven de una manera o de otra en función de la capacidad que tengan, ¿no? de expresar estas emociones y estos pensamientos. Si hay crisis concurrentes, no es lo mismo que fallezca un ser querido únicamente, que sea el principal estresor de ese momento, que fallezca un ser querido mientras hemos perdido un empleo, tenemos discusiones con nuestra pareja y nos estamos mudando, ¿no? Cuando hay crisis concurrentes, el duelo se intensifica. Y por último, y a la vez el más genérico, pues lo que influye es también la relación que tengamos con uno mismo, con los demás y con el mundo. Continuando con las manifestaciones del duelo, podemos hablar de 6 bloques. Vamos a empezar con los 3 primeros, con la expresión física, las cognitivas y las conductuales. En cuanto a expresión física, la más típica, la que más podemos encontrar, es el llanto. Luego también la presencia de los mismos síntomas que tenía el fallecido. Eso también puede dar lugar a un duelo enmascarado, es el masked grief. Y puede dar, pues efectivamente, cuando percibimos en nosotros los mismos síntomas que tenía el fallecido. Notamos agotamiento, opresión en el pecho, temblores, inquietud. En cuanto a expresiones cognitivas como manifestación del duelo, pues están los pensamientos de soledad y abandono, soledad, incredulidad con lo sucedido, pérdida de atención y concentración, pensamientos y sensación de presencia del ser querido, pensamiento de no poder más y en algunos casos también pensamientos relacionados con culpa. Y por último, en relación a este primer bloque, las expresiones conductuales, pues alteraciones en el sueño, en el apetito, pérdida de deseo sexual, aislamiento, deambulación o quietud, hipoactividad o hiperactividad, indecisión cognitiva o bloqueo cognitivo. Y por otro lado, encontramos también, en este segundo bloque, están las expresiones emocionales, espirituales y sociales. Cuanto a las expresiones emocionales, pues sentimos rabia, ira, tristeza, miedo, impasividad, pena.
En cuanto a las expresiones espirituales, las manifestaciones espirituales del duelo, nos encontramos con pérdida de sensación de inmortalidad. Cuando fallece alguien cercano, nos acerca más nos hacemos más conscientes de, pues es que son cosas que pueden pasar, ¿no? Además es muy típico el cómo puede estar pasando esto, cómo me puede estar pasando a mí estas cosas no me pasan, especialmente cuando son por enfermedades más conocidas o también incluso cuando son enfermedades raras, ¿no? Siempre cuando hay un fallecimiento cercano es esta sensación de lo vemos más cercano, lo traemos más a nuestro día a día, lo hacemos más presente. También hay un aumento de la búsqueda del apoyo religioso, resentimiento, por otro lado, con el mundo religioso. Encontramos las dos vertientes. Hay quien se acerca y se cobija más en el apoyo religioso y hay que, por el contrario, pues aparecen ciertos sentimientos de resentimiento hacia la religión. También, por supuesto, búsqueda del sentido de la vida y planteamiento de las preguntas existenciales, que va muy en la línea del primer punto que tratábamos. Y por último, las expresiones sociales, que va muy unido a toda la parte del luto que hablábamos al principio, es adecuar nuestra propia vestimenta y el hogar al estado de luto, no acudir a eventos sociales, vestir con la ropa del fallecido. Aparece también cierto resentimiento hacia la sociedad y les podemos llegar incluso a hacer culpables por el fallecimiento de nuestro ser querido en determinadas circunstancias que veremos más adelante. También un sentimiento de no pertenencia al grupo, ¿no? Como decíamos anteriormente, es que nadie me entiende, es que esto me está pasando a mí, y pues eso, no sentir que pertenezcamos a un grupo y que nos puedan entender. Y por último, la adopción de un nuevo rol, que esto es especialmente relevante cuando hay un fallecimiento de hijos o de progenitores. El deudo, el superviviente de la situación, sí que puede haber adopciones de nuevo rol, por ejemplo, en casos en los que fallece un progenitor, pues que uno de los hijos tome ese rol de padre, ¿no? En ausencia de uno de los dos progenitores, pues eso también lo podemos encontrar como manifestación social del duelo. En cuanto a factores de vulnerabilidad y factores protectores en el desarrollo del duelo, hablamos de factores de vulnerabilidad al hablar de aquellos factores que predisponen a la elaboración de un duelo complicado. Cuando hablamos de edad extrema del deudo, tanto por arriba como por abajo, que sea o muy joven o muy mayor. También que sea un fallecido muy cercano, especialmente progenitores, hijos, hermanos y pareja. También la relación de dependencia o ambivalencia con el fallecido. Presencia de patología médica o psicológica previa. El duelo aumenta la comorbilidad. Es muy importante también tenerlo en cuenta. El duelo aumenta la comorbilidad. En caso de enfermedad, tratarse de una enfermedad de muy larga evolución sin haber participado en los cuidados. También es un factor de vulnerabilidad y aumentará la probabilidad, o puede aumentar la probabilidad del desarrollo de un duelo complicado. El que no se haya producido despedida, la ausencia de apoyo, y esto es importante, real o subjetivo. Aunque la persona sí cuente con este apoyo social, si esta persona percibe que no lo tiene, el factor de vulnerabilidad existe, aunque sí lo tenga, si no lo percibe, existe este factor predisponente. Luego también imposibilidad, como veíamos antes, pues real o subjetiva de expresar los sentimientos. Hablábamos anteriormente de la relevancia que tiene poder expresar los sentimientos en el proceso de duelo. También hablábamos antes, ¿no? Crisis concurrentes, pues que existan problemas económicos, laborales o de pareja, son los tres más señalados como factor de vulnerabilidad. Luego también que el deudo tenga menores a su cargo, que esté atravesando un duelo previo, también es muy relevante. Luego tipo de muerte, si ha sido natural, por accidente, por homicidio, una muerte repentina, suicidio, fallecimiento múltiple, que se trate de una pérdida socialmente negada, socialmente inaceptada. En este caso, por ejemplo, hablamos de fallecimiento, por poner algún ejemplo, pues cuando se trata por fallecimiento, pues, por ejemplo, de alguna enfermedad que no esté socialmente aceptada, como puede ser el VIH, puede también provocar cierto, bueno, pues lo que consideramos pues, la pérdida socialmente inaceptada. Y pérdida socialmente negada lo vemos sobre todo en madres que pierden a su bebé antes del parto. Es un sentimiento que vivencian especialmente
las madres, los padres también, y la familia lo vive de una manera, pero cuando hablamos de socialmente negadas porque no tienen la misma percepción. Es como que en cierta medida se entiende su dolor, pero se les niega el mantenimiento de este dolor a lo largo del tiempo. Y luego, especialmente, por ejemplo, también a las personas mayores, cuando fallece una persona muy mayor, parece que fallece para una persona, mejor dicho, disculpen, cuando fallece alguien para una persona muy mayor, un ser querido de una persona muy mayor, es como, bueno, pues tendrían que estar acostumbrados a esta situación, ¿no? Se les permite la manifestación de la pérdida, pero ya por la edad se sobreentiende que lo van a hacer de una manera más atenuada por esta, ¿no? Por esta costumbre, pero realmente no es así, vivencian la pérdida y por las posibilidades de que se aparezcan varios de estos factores de vulnerabilidad, pues es más posible, ¿no? También que aparezca un duelo de una manera más intensa. Luego también negación de la pérdida o no visualización de la pérdida, también ayuda a la posibilidad, favorece la posibilidad del desarrollo del duelo complicado. Luego también no mantener los hábitos saludables previos, como es lo más frecuente es o descontrol de la medicación o alteraciones en el sueño y en el apetito. Y luego, por último, pues abuso de alcohol, de tabaco, drogas o de la propia medicación. En cuanto a factores protectores, hablamos de aquellos que minimizan el riesgo de desarrollar un duelo complicado. Por ejemplo, la ausencia de patología médica o psicológica previa. En caso de enfermedad que se trate de una enfermedad de evolución media y haber participado en los autores, al hablar de evolución media hay autores que hablan de al menos 6 meses. Es lo que consideran esta evolución media. Que se hayan podido despedir del ser querido, que haya presencia de un buen apoyo social y así lo sienta el deudo, que haya posibilidad de expresar los sentimientos, ¿no? Que haya fluidez comunicativa, mantener los hábitos saludables, ¿no? Hablamos antes de la alimentación, del sueño, la medicación, manteniendo las mismas pautas de medicación previas y también, por supuesto, el ejercicio físico. También experiencias previas de duelo con un desarrollo normal, importante esto, que sean previas y que hayan tenido un desarrollo normal. También ser capaces de mantener la rutina y la actividad normal tras el fallecimiento. Ser capaces de visualizar la pérdida de una manera adaptativa, estar activo laboralmente y no presentar problemas económicos, sociales o de pareja, ¿no? Como vemos, como la cara opuesta de lo que veíamos como factores de vulnerabilidad, ¿no? Como pueden ver algunos como la contraria. Ausencia de patologías previas, como veíamos también anteriormente, el contar con unas profundas convicciones religiosas en el propio deudo, percepción de autoeficacia y una buena autoestima, habilidad en resolución de problemas y flexibilidad mental y una persona resiliente que sea capaz de aprender de la pérdida. En cuanto a las fases del duelo, Kübler-Ross habla de las 5 fases, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Kübler-Ross, en su época de estudiante, cuando visitó los campos de exterminio nazi, comenzó a mostrar un gran interés por la muerte y fue a raíz de esta experiencia que comenzó a generar su teoría de las etapas del proceso de duelo. Es importante, y ahora veremos más adelante otro modelo, pero es importante tener en cuenta que no se tienen que pasar en todas las etapas, cuando hablemos de las etapas de duelo, ni se tienen que pasar por todas, ni en ese orden, y que es posible que aparezcan síntomas de varias etapas a la vez. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos, en este modelo, cuando hablamos de negación, disculpen, hablamos pues de sorpresa y miedo. En ira aparece cólera, indignación, resentimiento. En la etapa de negociación es la etapa de incertidumbre y de desconsuelo. La fase de depresión, que es la más dura y la más difícil por la que se atraviesa un proceso de duelo, es cuando aparece la tristeza, la aversión, la frustración, la nostalgia. Y por último, en la fase de aceptación, cuando aparecen estos sentimientos de tranquilidad y confianza y se retoma de manera normal y cotidiana pues lo que se hacía anteriormente. Y centrándonos las fases del duelo de Montoya Carrasquilla, hablando, pues
principalmente de estas 5 fases. Por un lado, la aflicción aguda, y es aquella que se da en los momentos iniciales del duelo. Se caracteriza por shock emocional, incredulidad, bloqueo emocional, confusión, e inquietud, angustia, pensamientos obsesivos, despersonalización, ¿no? El sentir que no somos nosotros mismos, sino que estamos viendo la escena desde fuera, y la gran mayoría de la sintomatología física que experimentamos durante el proceso de duelo. En segundo lugar, en la conciencia de pérdida, es lo podríamos definir como la aceptación intelectual de la situación. Sí que empezamos a percibir ansiedad de separación, estrés, culpa, rabia, agresividad, búsqueda del ser querido. Disminuye, en cierta medida disminuye la angustia, pero aumenta el dolor. Y es en la fase en la que existe la presencia del fallecido, ¿no? Asociado a lo que veíamos anteriormente de búsqueda como uno de los identificativos de esta fase. Luego, por otro lado, conservación, aislamiento. Es el periodo con la peor sintomatología y la que más se asemeja a una depresión. Aparece aislamiento, impaciencia, un repaso obsesivo de todo lo previo, lo que ocurrió en el fallecimiento y lo inmediatamente posterior. Y sentimos que hay un apoyo social disminuido y aparecen problemas principalmente de sueño. En el proceso de cicatrización es cuando se produce, hablábamos antes de la aceptación intelectual de la pérdida, pues en este caso es la aceptación emocional de la pérdida. Se produce una reconstrucción de la forma de ser, un control de la propia vida, un abandono de los roles anteriores que veíamos anteriormente y la búsqueda de un nuevo significado. Y en la renovación se vuelve a vivir para uno mismo, se aprende a vivir sin el otro. Y es cuando aparecen especialmente, veremos algunas de estas reacciones que veíamos anteriormente, especialmente en los momentos de aniversario, cuando vaya a ser el cumpleaños de nuestro ser querido, en el aniversario de su fallecimiento, en las Navidades o cualquier otro evento familiar que se celebrara de manera especial, veremos que a pesar de ya estar en fase de renovación, que aparecen algunas de estas sintomatologías que veríamos anteriormente. Una de las cosas fundamentales cuando trabajamos en duelo es trasladarle al deudo que el objetivo no es que el objetivo no es que olvide a su ser querido, sino que aprenda e integre la pérdida. Es muy importante tener esto en cuenta. En cuanto a las fases del duelo, algunas características de las fases del duelo, es importante, como ya comentaba anteriormente, consideren que el duelo es un proceso dinámico, no es un proceso lineal, sino que se trata de un proceso inestable, discontinuo y que presenta retrocesos. Es importante no trasladarle al deudo, pues está en la fase, por ejemplo, de cicatrización y un día presenta características previas de la fase de la conciencia de pérdida. No, es importante trasladarle al paciente que no es que haya habido un retroceso, sino que es propio del proceso de duelo. Hay avances y hay retrocesos. Está implícito en el proceso de duelo. Luego también importante, cada una de las etapas tiene sus propias tareas y componentes asociados. No se debe tratar el duelo de la misma manera en la primera etapa que en la última. Hay que analizar cuáles son los componentes que están presentes y trabajar sobre ellos. Luego también las fases, la duración, el desarrollo depende de los elementos que explican las distintas reacciones, que es lo que veíamos anteriormente. El duelo, de media, cuando hablamos de un proceso de duelo, de media suele durar entre 1 y 3 años. Y como decía anteriormente, y hacer especial énfasis ahora, no es un proceso patológico ni que se deba patologizar por parte de médicos o psicólogos. De por sí es un proceso normal, salvo, como veremos posteriormente, salvo que se trate de un tipo de duelo concreto, que en ese caso sí que se trata pues, de un duelo complicado. En cuanto a tipos de duelo, nos podemos encontrar, lo que estamos comentando hasta ahora, es un duelo normal. El deudo experimenta la sintomatología propia del duelo de una manera no patológica y de una manera adaptativa. Luego, por otro lado, nos encontramos con un duelo complicado. En este punto se acentúan algunos procesos propios del duelo, como la duda, el bloqueo emocional. El bloqueo emocional y aparece somatización de síntomas.
En este momento se retrasa el proceso de adaptación a la pérdida y aparece cuando, además del fallecimiento, el deudo tiene otros estresores, como veíamos anteriormente. Cuando hay presencia de enfermedad, problemas personales, laborales o familiares, entre otros, siendo estos los principales. Cuando hablamos de duelo inhibido, hablamos de aquel duelo que aparece en aquellos deudos que no muestran ningún tipo de sintomatología en las primeras etapas y no asumen la realidad de la pérdida hasta tiempo después. Cuando hablamos de duelo anticipado, estamos hablando de aquel duelo que aparece en los casos en los que el fallecido ha padecido una enfermedad terminal y el deudo ha comenzado a experimentar la sintomatología característica del proceso de duelo antes del fallecimiento de un ser querido. Lo veíamos anteriormente. En el duelo crónico, el deudo no es capaz de despedirse de su ser querido, quedando sumido en un sentimiento de tristeza y dependencia. Es muy normal que aparezcan las sensaciones o la sintomatología propia del periodo que hablábamos antes de conservación-aislamiento, ¿no? El deudo que padece este duelo crónico se mantiene en este estado del duelo y presenta, por tanto, la sintomatología durante un periodo más prolongado del tiempo. Luego podemos hablar también de duelo ausente, en el que no aparece la manifestación típica del duelo, y por último de un duelo desautorizado, que bien por el contexto social o por las características del deudo, por el propio fallecimiento o por el tipo de relación entre el deudo y el fallecido, no aparece la sintomatología propia del duelo por no considerarse legítima. Todos estos tipos de duelo que acabamos de ver son fruto de un compendio de autores que intentan poner una categoría propia a las características de cada duelo, bien por la naturaleza del fallecido, por el tipo de fallecimiento o por las características del deudo. Centrándonos en las clasificaciones diagnósticas y centrándonos en primer lugar en el DSM-5 y en segundo lugar en la CIE-11, encontramos que el DSM-5, en su codificación V62.82, Z63.4, para referirse al duelo no complicado. Esta categoría se aplica, palabras literales del DSM, esta categoría se aplica cuando el objeto de la atención clínica es una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Como parte de su reacción ante una pérdida así, algunos individuos en duelo presentan síntomas característicos de un episodio depresivo mayor, como por ejemplo sentimientos de tristeza con otros síntomas asociados, como insomnio, falta de apetito y pérdida de peso. El individuo en duelo suele considerar su ánimo deprimido como normal, si bien el individuo puede buscar ayuda profesional para aliviar síntomas que llevan asociados, tales como insomnio y anorexia. La duración y la expresión de un duelo normal varían considerablemente entre los distintos grupos culturales. En los criterios de un episodio depresivo mayor se ofrece más información para distinguirlo del duelo. Importante tener en cuenta estas dos informaciones, ¿no?, que podemos encontrar en el DSM-5, tanto la codificación de un duelo no complicado como toda la información ampliada que aparece en el episodio depresivo mayor. Y luego, por otro lado, se emplea la codificación 309.82, F43.8, para referirse al duelo complejo persistente, el cual se encuadra dentro de otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado, y lo resume de la siguiente manera. Este trastorno se caracteriza por una pena intensa y persistente y por reacciones de luto. En este punto también, al igual que en el punto anterior hacía referencia al episodio depresivo mayor, en este caso hace referencia a las afectaciones que necesitan más estudio. Dentro del episodio depresivo mayor aparece un subapartado, como veíamos anteriormente, aparece un subapartado para distinguir el duelo del episodio depresivo mayor. Habla de duelo y hace referencia a un sentimiento de vacío y pérdida, y cuando habla de episodio depresivo mayor, habla de una incapacidad para experimentar felicidad o placer. La disforia en el duelo desaparece tras días o semanas y se produce en oleadas, lo que se llaman punzadas de duelo, son pensamientos o recuerdos del difunto. En el episodio depresivo mayor, el estado de ánimo deprimido no se asocia a ningún pensamiento o preocupación específicos. Y el dolor puede acompañarse de episodios de emociones positivas. También una de las diferencias que encontramos en el duelo con respecto al episodio depresivo mayor es que en el duelo los pensamientos y los recuerdos se centran en el difunto, mientras que en el episodio depresivo mayor los pensamientos se centran en la autocrítica y en la rumiación pesimista.
Por último, también encontramos diferencias en relación a la autoestima. En el duelo, la autoestima se conserva, pero sí que aparece una autoevaluación asociada con el haber fallado o no al fallecido, mientras que en el episodio depresivo mayor, los sentimientos de autoestima son de no valer para nada, incluso de desprecio para uno mismo. Y por último, también en la concepción de muerte, en el duelo, hay deseos de unirse con el fallecido, mientras que en el episodio depresivo mayor el objetivo no es unirse o ir con otra persona, sino poner fin a la propia vida. Lo que se presenta es un sentimiento de inutilidad, de no ser digno de vivir o incapaz de hacer frente al dolor que produce la depresión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder distinguir y catalogar de manera correcta cuando estemos con un paciente que nos esté trasladando un estado de duelo, que nos esté, bueno, pues que venga a consulta por duelo. Es importante tener esto en cuenta. También dentro del DSM-4, dentro del capítulo que hemos estado hablando anteriormente, aparece el duelo complejo persistente, que recoge a modo de aproximación los siguientes apartados. Como criterios propuestos, cabe destacar que el criterio de temporalidad lo marcan en 1 año para adultos y 6 meses para niños. Hablamos del duelo complejo persistente dentro del DSM-5. Habla también de ciertas características diagnósticas, características asociadas que apoyan el diagnóstico. En cuanto a la prevalencia, esto es muy relevante también, lo sitúan entre un 2,4 y un 4,8% en base a la población de Estados Unidos. También en este capítulo pues hablan del desarrollo y curso, factores de riesgo y pronóstico, aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, hablan del riesgo de suicidio, de consecuencias funcionales del trastorno de duelo complejo y persistente, y habla también, por último, de un diagnóstico diferencial y una comorbilidad. En el diagnóstico diferencial lo establece entre el duelo normal, trastorno depresivo, trastorno de estrés postraumático y trastorno de ansiedad por separación. Y en cuanto a la comorbilidad, establece comorbilidad con el trastorno depresivo mayor, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno por consumo de sustancias. Dejando atrás el DSM y centrándonos en la CIE 11, encontramos que la CIE 11, que entra en vigor en 2022, establece los siguientes códigos de clasificación. UE62 habla de duelo sin complicaciones y B642 como trastorno de duelo patológico, de duelo prolongado, disculpen. En primer lugar, el duelo sin complicaciones habla de problemas asociados con la ausencia, la pérdida o la muerte de otra persona. Y en trastorno de duelo prolongado, que está dentro de los trastornos específicamente asociados con el estrés, al igual que el anterior estaba ubicado dentro de problemas asociados, ¿no?, con la pérdida, muerte o muerte de otra persona. En este caso, la descripción que hacen de duelo prolongado es la de un trastorno en el que tras la muerte de un compañero, padre, hijo u otra persona cercana al doliente, hay una respuesta de dolor persistente y generalizada, caracterizada por la nostalgia de la persona fallecida o preocupación persistente acompañada por un intenso dolor emocional. Por ejemplo, tristeza, culpa, ira, negación, reproche, dificultad para aceptar la muerte, sentir que uno ha perdido una parte de sí mismo, incapacidad para experimentar un estado de ánimo positivo, entumecimiento emocional, dificultad para relacionarse con las actividades sociales o de otro tipo. La respuesta al dolor ha persistido durante un periodo atípicamente largo después de la pérdida, más de 6 meses como mínimo, y claramente mayor que las normas sociales esperadas, por el contexto cultural y religioso del individuo. Las reacciones de duelo que han persistido durante periodos más largos, aunque dentro de lo que sería un periodo normativo del duelo determinado el contexto cultural y religioso de la persona, son vistas como respuestas de duelo normal y no se les asigna ningún diagnóstico. La alteración provoca un deterioro significativo, esto es muy relevante, en la vida personal, familiar, social, educacional, ocupacional o en otras áreas importantes en el funcionamiento. Esta es una parte fundamental, la interacción que tiene la situación de duelo prolongado según la CIE 11, con el día a día, con la vida del deudo. También aparece dentro de trastornos específicamente asociados con el estrés. Dentro de este trastorno hace, como veíamos al principio, que les dije que era especialmente relevante lo de los acontecimientos estresantes de primera magnitud, dentro de este trastorno mental de comportamiento y de neurodesarrollo,
los trastornos específicamente asociados con el estrés, aparece una anotación que pueden encontrar, lo que aparece subrayado en rojo, que dice que los acontecimientos estresantes que causan algunos trastornos de este grupo se ubican en el rango normal de las experiencias vitales, por ejemplo, divorcio, problemas socioeconómicos o muerte de un ser querido. También tenerlo en cuenta que aparece dentro de otros criterios diagnósticos. Y también aparece dentro de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo, como el duelo sin complicaciones. Aparece como exclusión en este caso. Por eso es importante, y hoy estoy incidiendo en esta parte, es importante tener en cuenta la comorbilidad que puede darse, es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial y también es importante tener en cuenta en qué casos se trata de exclusiones, que al fin y al cabo es lo que hacemos los profesionales cuando establecemos un diagnóstico diferencial. En relación a la escala Nash, esto va directamente, como les comentaba anteriormente, unido a lo que les va a trasladar mi compañera Pilar Castelao. La escala Nash es uno de los factores que explica la diferencia de reacciones ante un fallecimiento en las circunstancias relacionadas con el fallecimiento y el tipo de muerte. Y habla de la dificultad para abordar el duelo. La muerte más fácil de aceptar y, por tanto, la que ayuda a que la elaboración sea más sencilla es la natural. Y en el otro extremo, la muerte más difícil de aceptar y, por tanto, la que presenta una elaboración más complicada del duelo es el homicidio. La escala Nash es el acrónimo de N de natural, A de accidente, S de suicidio y H de homicidio. Dentro de la escala Nash de O'Carroll del 96 encontramos situaciones que se adecúan dentro de una variable y que se encuadra dentro de las emergencias cotidianas, lo que hablamos de intervenciones en nivel micro. Cuando hablamos de fallecimiento natural, pues por ejemplo un fallecimiento por enfermedad, por cáncer, de un accidente, pues un fallecimiento por un accidente de tráfico, de un suicidio, un fallecimiento por una precipitación desde un 9º piso y de un homicidio, un fallecimiento por robo. Sin embargo, hay otros acontecimientos que pueden encajar dentro de distintas variables y que pueden considerarse a su vez emergencia cotidiana y catástrofe o emergencia masiva, y ahí estaríamos hablando de los niveles macro. Por ejemplo, un accidente de avión puede incluirse dentro de accidente o de homicidio si hablamos de un nivel macro. Un desbordamiento de un río puede ser natural y a la vez encontrarse dentro de un nivel micro o de un nivel macro, teniendo en cuenta pues, la población el lugar en el que haya ocurrido y la población que se ve afectada por este desbordamiento. O por otro lado, en el caso de un suicidio colectivo, podemos clasificarlo como suicidio o como homicidio. Y a su vez lo podemos clasificar como un nivel micro o un nivel macro. Por último, y ya para ir finalizando, simplemente mostrarles algunas pinceladas de otros procesos de interés y actualización en procesos de duelo. Para que veamos un poco la diferencia que encontramos y la evolución propia del proceso de duelo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX había la costumbre de fotografiarse con los fallecidos, algo que en nuestro contexto nos puede resultar extraño, pero que puede que en algunos lugares pues, sigamos encontrando esa costumbre. Y algo que nos resulte más cercano, por ejemplo, actualmente donde encontramos más novedades es a la hora de qué hacer con las cenizas. Es importante tener en cuenta que en algunos lugares de Europa, como en Francia, en Austria o en Alemania, desde el 2007 está prohibido que las familias se queden ellos con las cenizas fuera del cementerio, no las pueden custodiar ellos. Sin embargo, hay otros países que tienen una mayor disposición para las cenizas. Algunas de las novedades que podemos encontrar, por ejemplo, utilizar las cenizas para el desarrollo de plantas y árboles, introducirlos dentro de una joya para que el familiar pueda llevar siempre a su familiar con él. La creación de un ómnio, que es una manera pues, de preservar las cenizas, no en el formato que todos conocemos, sino una manera distinta de conservarlas. Luego otras, como por ejemplo utilizar la tinta para hacerse un tatuaje,
o que las cenizas en un globo, pues mandarlas, ¿no? Si me permiten el coloquialismo, mandarlas al espacio. Luego también considero, y ya como les decía para ir finalizando, considero de especial relevancia un estudio publicado en 2013 en el Hospital de la Paz de Madrid, en una muestra de 102 familias en las que se evaluó el impacto de las cartas de condolencia remitidas desde el hospital donde habían fallecido a los familiares. El estudio consistió en remitir estas cartas de condolencia a los familiares entre 15 y 20 días después del fallecimiento y posteriormente realizar una entrevista telefónica 2 meses después del envío de la carta. Los resultados mostraron que un 15% de los receptores de la carta sintió malestar, un 100% bienestar, un 42% gratitud y un 40% alegría. Los resultados, como pueden ver, muestran una clara prevalencia de los sentimientos positivos y muestra la ambivalencia propia de los procesos de duelo, entre los que se intercalan momentos positivos y negativos, opuestos pero no incompatibles. En cuenta 100% de bienestar y 15% de malestar, nos encontramos con un 115%, pero es lo que hablábamos anteriormente y lo que les acabo de comentar ahora, ¿no? Por los opuestos que parecen que no pueden darse, pues encontramos que sí, se puede dar a la vez sentimientos positivos y negativos. Por último, también señalar que hay que prestar especial atención y precaución a este 15%, lo que acabo de hacer mención, de deudos que sintieron malestar y, por supuesto, valorar la posibilidad de que el proceso pueda llegar a ser iatrogénico, ¿no? Haciendo una crítica, una valoración a este estudio, hay que tener también en cuenta, incluso en nuestro ejercicio profesional, tenemos que tener en cuenta que hay que adaptar todos los procesos, todos los procesos de psicoterapia los tenemos que adaptar al profesional, al deudo, en este caso concreto, más aún, ¿no? Porque al final cada uno vive la situación de una manera y hay que ver qué es lo que puede llegar a ser iatrogénico para el deudo. A modo de conclusiones finales, indicar que el duelo es un proceso normal y dinámico y, por tanto, no se trata de un proceso patológico o que se deba patologizar. También incidir que el proceso de duelo tiene una serie de manifestaciones que pueden variar en número e intensidad. También señalar que es importante conocer cuáles son los factores de vulnerabilidad y los protectores frente al desarrollo de un duelo patológico. Decir también que tanto el DSM-5 como la CIE-11 muestra en sus últimas versiones las características del duelo y sus tipologías más comunes, duelo normal y duelo complejo, dándole así la entidad y reconocimiento que precisa. La escala Nash nos ayuda a encuadrar cada tipo de fallecimiento y su reacción asociada, así como es para explicar a los familiares el encuadre del duelo. En los casos en los que las manifestaciones del duelo son muy notables o se mantienen a lo largo del tiempo, es necesario comenzar tratamiento psicológico para evitar la cronificación del duelo y se convierta así en un duelo no resuelto. Y por último, cada vez hay más avances y novedades en todo lo relacionado con el deseo de los deudos de mantener consigo un recuerdo de su ser querido y cada vez más leyes que lo regulan. Muchísimas gracias a todos por su amable atención.